Occidente se creyó en serio que tratando de asfixiar a la economía rusa iban a lograr destruir la nación. Pues se equivocaron. Las sanciones han tenido el efecto contrario. El ingenio ruso se las ha arreglado para burlarlas y superarlas con innovaciones. Tal ha sido el descalabro de la política de sanciones que el presidente Vladimir Putin se burla de ellas irónicamente. Al comentar los nuevos paquetes de medidas antirrusas, Putin aludió a que con los productos europeos podían llegar las chinches que azotan al continente. ¿En qué circunstancias utilizó este sarcasmo? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Al presidente ruso, Vladimir Putin, no le preocupan las sanciones occidentales, de hecho, todo lo contrario. Ante la perspectiva de una 12ª ronda de sanciones de la Unión Europea, que podrían incluir el comercio de cualquier cosa, desde diamantes hasta agujas, el líder ruso desestimó el plan por considerarlo ridículo y atacó a Europa y su problema de chinches. Quizás, cuanta menos basura, mejor. Hay menos posibilidades de que las chinches vengan aquí desde las grandes ciudades europeas. Bromeó Putin al referirse a las nuevas sanciones de la Unión Europea, informó la agencia de noticias estatal rusa TASS. Varias ciudades europeas, incluida París, están luchando contra una plaga de chinches en los últimos meses. Los diminutos insectos han invadido el transporte público, generando alarma entre los residentes y funcionarios públicos y provocando un frenesí en las ciudades. El mes pasado, la inteligencia francesa incluso culpó a la propaganda rusa de avivar los temores sobre las chinches, al publicar artículos falsos que parecían escritos por periódicos franceses de buena reputación. El comentario de Putin se produce mientras la Unión Europea está preparando una nueva ronda de sanciones contra Rusia, que probablemente incluirá restricciones a la exportación de máquinas de soldar, productos químicos y diamantes, entre otros artículos. Según EU Observer, el nuevo paquete incluye desde las materias primas consideradas críticas o estratégicas, hasta la propuesta lituana de un plan que también incluya la prohibición de las exportaciones de clavos, tachuelas, chinchetas y agujas de coser y de tejer. Putin ha ridiculizado la propuesta diciendo que los funcionarios occidentales ahora simplemente están llegando al punto del absurdo en sus fantasías, porque están renunciando a materias primas estratégicas para sus industrias. Rusia está resistiendo eficazmente la presión de las sanciones, mientras que Occidente está prácticamente enredado en sus medidas punitivas, que están afectando a su propia economía, declaró este miércoles el presidente ruso Vladimir Putin durante una reunión por videoconferencia en la que se abordaron asuntos económicos. Señalando que los países occidentales ya han impuesto innumerables paquetes de sanciones contra Rusia en los últimos años, el mandatario ruso advirtió que Moscú debe estar preparada para el hecho de que la presión de las sanciones por parte de Occidente se intensificará. Añadió que los países occidentales están prácticamente enredados en sus propias medidas restrictivas. Han intentado castigarnos y al final, como podemos ver, es bastante obvio, podemos verlo en las estadísticas, han golpeado su propia economía y puestos de trabajo, dijo. En este sentido, el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Alexander Grushko, en el Foro Económico Euroasiático, declaró que las pérdidas totales de la Unión Europea por la imposición de sanciones contra Rusia ascienden a cerca de 1,5 billones de dólares. Putin indicó que ellos ahora, en sus fantasías, llegan hasta el absurdo diciendo prohibir la exportación a Rusia de destornilladores, agujas, etc. Vale, cuantos menos trastos, incluso mejor. De esa forma, es menos probable que las grandes metrópolis europeas nos exporten chinches hacia aquí, señaló. Al mismo tiempo, según el presidente, a las autoridades rusas les preocupa que en condiciones en las que prácticamente se ha agotado el potencial de agresión de las sanciones, Occidente
pueda recurrir a provocaciones o actos de sabotaje en las instalaciones más importantes de la infraestructura mundial, como ocurrió con los gasoductos Nord Stream el año pasado. Recordó que a principios de octubre se registró una caída de presión en el gasoducto Balticconnector entre Estonia y Finlandia. Entonces el presidente finlandés Sauli Niinisto afirmó que la instalación podría haber sido dañada como resultado de una actividad externa, mientras que algunos países occidentales intentaron culpar a Rusia del incidente. De acuerdo con Putin, Balticconnector en sí no es nada. Los volúmenes que hay son insignificantes, pero los países no amistosos pueden utilizar de alguna manera incidentes de este tipo para tratar de perjudicar a Rusia. De este modo, subrayó que es necesario calcular los riesgos y responder con anticipación para garantizar el desarrollo progresivo de la economía y la esfera social, la seguridad de los ciudadanos y la protección de los intereses nacionales de Rusia. En respuesta a la intención del bloque comunitario de iniciar consultas sobre el 12º paquete de sanciones de Occidente, el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Alexander Grushko, declaró que las sanciones impuestas a Rusia no funcionan y perjudican a la propia Unión Europea, informa TASS. La Unión Europea busca constantemente nuevas sanciones contra la Federación Rusa, dijo Grushko a periodistas, y agregó que este afán de sanciones continúa, y agregó que, analizando los 11 paquetes ya aplicados, muestra claramente que estas sanciones no funcionan y que perjudican a la propia Unión Europea. Si se toman medidas restrictivas adicionales, Rusia está preparada para ellas y, por su parte, sopesará medidas para neutralizar estas sanciones. Expresó y continuó diciendo que, si es necesario, introducirá medidas de represalia. Estas declaraciones tienen lugar después de que se reportara el comienzo de conversaciones en relación con el 12º paquete de sanciones contra Moscú. Según EU Observer, las discusiones podrían iniciar este fin de semana o inicios de la siguiente. Los aliados del G7 presuntamente incluirán una prohibición a los diamantes de Rusia en los próximos días, dijo un diplomático europeo citado por el medio. De acuerdo con el periodista Richard Hoswiak, la Unión Europea pretende llegar a un pacto sobre el último paquete en noviembre, aunque es más probable en diciembre. Por otro lado, Grushko también comparó la rapidez en la investigación del incidente en el gasoducto submarino Balticconnector entre Finlandia y Estonia, que el pasado 8 de octubre fue puesto fuera de servicio por una caída de presión, con la celeridad en la inspección de los daños al gasoducto Nord Stream 2, recoge RIA Novosti. La agilidad que muestran en la investigación del incidente del Balticconnector, ojalá la mostraran en la pesquisa del Nord Stream 2, manifestó el viceministro, alegando que si Letonia considera que causar daños importantes se equipara a un acto de ataque armado, el mar Báltico debería haber estado cerrado a los barcos estadounidenses. Las sanciones económicas contra Rusia por la escalada del conflicto en Ucrania se convirtieron en el mayor error garrafal de Occidente en la historia moderna. Mientras los países occidentales están sufriendo una alta inflación y escasez de energía, Rusia prospera y gana cada vez más influencia en la arena internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.